Hola, buenos días. ¿Cómo va, Felipe? Hola, profe. ¿Qué tal todo? Mira, ¿cómo está? Yo bien, Bien, con frío, todo por bien. fin. Más o menos, ¿no? Más o menos. Pero no está tan helado. Ahí, ya. Ahí estaba respondiendo correo, Felipe. Hay asignaturas que tienen, no sé, 6 paralelos, ¿ya? De cátedra. Que son asignaturas numerosas, porque de carrera donde hay muchos alumnos. Ya no voy a mencionar de qué carrera es, pero es chistoso porque hubo una evaluación y obviamente se hace para todos los paralelos y empiezan igual que el Kiko. Ustedes han visto el Chavo del 8, ¿no? Que este paralelo, no sé qué cosa, y el paralelo de allá, y todo eso. Ay, y a ellos, ¿por qué le dieron más tiempo? Y nosotros tuvimos más preguntas. Y no sé, oye, y la evaluación es la misma para todos. Eso es lo más chistoso. La evaluación es exactamente la misma para todos, pero igual reclaman. Esa es la cuestión. Reclamar por reclamar, ¿no? Por si acaso. Oye, esa actitud, increíble, ¿no? Increíble. Esa actitud nos tiene mal como país. No sé si es la esencia, pero hay cosas que de verdad sí, ya. Cuando es, pero no sé, yo no estoy diciendo que tú no puedas reclamar. El tema es que hay que hacerlo con argumentos. Esa es la cuestión. Eso es. ¿Ya? O sea, tampoco hay que aceptar todo lo que se les dice, ¿ya? Desde cualquier lado, o sea, no solo un profesor, sino cualquier persona que habla, no sé, uno tiene la opción de aceptar o no lo que está diciendo, pero, o sea, si uno va a reclamar algo, por lo menos hay que tener argumentos, y argumentos bien, eso, buena información. Entonces, no es agradable estar respondiendo correo ante ese tipo de situaciones. Prefiero juntarlo a todos y decirle en clase a todos en vivo y en directo. Se acaba el problema. Pero bueno, es parte de nomás. Nada que hacer. Si no va aprendiendo. Ustedes son poquitos, ¿ya? Y así debería ser. No es que esto. Deberían ser así todos los cursos. Pocos alumnos. No se trabaja mejor, más relajado. Sí, pues. Es ideal trabajar. Por eso me encanta hacer clases en agronomía. Ustedes no alcanzan a hacer un paralelo de laboratorio de otras carreras a veces. Es verdad. Son poquitos. El curso completo ni siquiera alcanza a hacer un paralelo de laboratorio de otras carreras. Hay carreras que son numerosas. Sí, psicología, tenía muchos alumnos. Muchos alumnos. No, pero en otros lados también, para arquitectura, esas cosas. Ingeniería a veces también. Ya las carreras de la salud también. Tienen bastante en kine, en enfermería, obstetricia. Hay demasiado.
Valentina Aldunate. Ahí está presente Valentina. Oye, recuerden que este viernes no hay laboratorio por si acaso. El laboratorio 6, el presencial será el viernes de la próxima semana, no esta semana. Diego Aravena, Nicolás Catrilev, Benjamín Cifuentes, Matías Layana, Presente, profe. Romina Mena, Joaquín Miranda, Presente, profesor. Felipe Muñoz, ya el Diego, ahí está el Diego, no hay problema, Diego. Silvia Navia, Silvia, ¿está Silvia? Ya siempre está. Hoy no está. Felipe Quiñones, ahí está el Pipe. Y Valentina también está. Aquí estamos, profe. Muy bien. Y Pedro Rubio. No pasa nada con Pedro Rubio. ¿Qué pasa con Pedro? No se sabe nada. Mm. Bueno, después nos andamos quejando. Al final nos andamos quejando. Y las reglas están desde el inicio. Muy bien, vamos a terminar con la estructura de proteína. Hacer un par de ejercicios de puntos eléctricos y la próxima semana terminamos con eso. Ahí está. ¿Para qué semana era el último certamen? No sé, Felipe, lo voy a pensar. Ah, pero la verdad que está en el CIRA. Sí, pues Felipe, ah, hay una ruta, una hoja de ruta. Ya, el tercer certamen está para el 8, entre la semana del 8 y el 12 de noviembre. O sea, quedan como 2 semanas todavía. ¿Ven? Porque la próxima semana no hay certamen. La próxima semana tenemos el laboratorio, solo el viernes. Y de ahí la semana siguiente, subsiguiente, vendió.
Profe, no me aparece nota el taller. No, ¿por qué? Pues si el taller 4 todavía no lo hacemos. Si falta. No, pues el taller 4 todavía no lo hacemos. Valentina, el taller 4 todavía no lo hacemos. ¿Cómo te va a aparecer la nota? Estoy diciendo que es la semana subsiguiente, es la semana del 8 al 14. Ya, si no hay problema. Sí, lo que falta de calificar es el control número 4, el control de integración 4, el certamen 4 y el último laboratorio. Ah, y la prueba global de laboratorio. Y eso sería. Quedan 1, 2, 3, 4 evaluaciones. 1, 2. No, pero el examen es otra cosa. ¿Qué con un sarcófago? No, ¿saben qué? Yo les digo sinceramente que la asignatura presentada de esta forma es más asequible, es más pasable, ¿ya? Es más fácil, a decir con todas sus letras, ¿ya? Porque presencial, ahí sí que sería un dolor de cabeza, chicos, yo les digo, ¿ya? Presencial sería, oh, la Valentina está dando fe de ello, y sí. Presencial estarían odiando más de lo que me odian actualmente. Bueno, ¿dónde habíamos quedado ayer? En estructura primaria, ¿cierto? Si no me parece. Ahora vamos con la estructura secundaria de la proteína. Ya. Estructura secundaria de proteínas. ¿Cómo se desarrolla este tipo de estructura? La estructura secundaria obviamente depende de la primaria. Suena obvio eso, pero no es tan obvio, porque según, ¿por qué no es tan obvio? Porque existen dos estructuras secundarias, ¿ya? Existen las hélices alfa y las láminas beta. ¿Ya? Hay dos tipos de estructuras secundarias. Y las proteínas no siempre tienen los dos tipos. ¿Ya? Hay un porcentaje de una, un porcentaje de la otra, o puede ser solamente un tipo, alfa hélice. O solo lámina beta. Entonces, ¿de qué depende eso? ¿De qué depende que a lo mejor sea un 100% de alfa hélice? O sea un 100% de lámina beta, o beta plegada, que es el mismo nombre. ¿Ya? 100% de esa. O puede ser 100% de lámina beta. O 50 y 50. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende eso? Depende de la estructura primaria. La estructura primaria, ¿ya? La conformación, ¿ya? ¿Cómo está constituida la estructura primaria? Va a incidir en la estructura secundaria de proteínas. ¿De acuerdo? O sea, depende básicamente de la secuencia de la estructura primaria, qué tipo de estructura secundaria formará esa proteína. ¿De acuerdo?
Entonces, y eso depende de las características de los aminoácidos que están en la cadena polipeptídica. ¿Ok? Porque formar una alfa hélice o formar una beta plegada tiene sus restricciones. ¿De acuerdo? Entonces, veamos qué es lo que es primero una alfa hélice. Este es un tipo de estructura secundaria. Ojo que acá hay que entender que si la cadena es todo esto, la cadena polipeptídica, o sea, esa es la estructura primaria, ya no significa que vamos a formar una hélice gigante. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea, son ciertos segmentos de toda esta cadena, por ejemplo, podría ser este segmento que está acá, este segmento que está acá, y este segmento que está acá, el que forme alfa hélices. Entonces ustedes tendrían una cosa así. Está la primera parte y después ahí viene la alfa hélice. ¿Se fijan? Luego sigue esa parte y después nuevamente una alfa hélice. Ya, la cadena no se corta por si acaso, como lo estoy dibujando yo, pero hay que entender que sigue unida. Y después, nuevamente, la tercera alfa hélice. ¿Me explico, cierto? Y de ahí viene el último cachito. ¿Se fijan? O sea, ciertos segmentos de la cadena polipeptídica son probables de formar alfa hélice o betas plegadas. No significa que toda la cadena se transforme en una estructura secundaria. ¿Vale? Entonces, entendiendo esto, que ciertos segmentos se transforman en una estructura secundaria, la alfa hélice, que es una hélice, ¿ya? Existen hélices con el giro hacia la derecha, como también hélices con el giro hacia la izquierda. Una hélice, ya, una vuelta de la hélice, eso, aquí acomoda 3,4 aminoácidos. Se entiende de que 3,4 aminoácidos no existen. Es como decir 3,4 niños. ¿Ya? ¿Han escuchado esa estadística absurda? La estadística absurda. 2,5 personas de cada 10. ¿Ya? O sea, 2,5, creo que eso. Son 2 adultos y un niño. ¿Ah? Es absurdo. Entonces 2,5. Ya una cosa es la matemática y otra cosa es darle sentido a la información. Pues, ¿cómo va a ser 2,5 adultos? Claro, dos personas enteras y una cortada, pues nada que ver. Pues. Nada que ver, pues ahí, cuando escuche eso, tiene un tomate, un huevo. Nada que ver. Ya, eso es no entender nada. O sea, es un promedio que arroja un número, pero en realidad, ¿cómo va a ser 2,5? Lo mismo acá, pues, aminoácidos 3,4. O sea, o son 3 o son 4, ¿ya? O sea, en una vuelta usted va a tener 3, a veces 3 aminoácidos, y en otra vuelta, a lo mejor la vuelta un poco más grande tiene 4 aminoácidos, pues el promedio de todo lo que se ha calculado es 3,4. Que no significa que una vuelta tiene 3,4 aminoácidos, no se puede. ¿Ya? No se puede eso. ¿Se entiende, no? O son 3 o son 4, pero el promedio de todo lo que se ha calculado son 3,4 aminoácidos. ¿Ya? O mira acá, 3,6 residuos. Entonces ni siquiera los autores se ponen de acuerdo porque esos son promedios que arrojan ya las cuantificaciones matemáticas. Pero en esa vuelta, los aminoácidos acomodan, en la alfa hélice, los aminoácidos acomodan las cadenas laterales de los aminoácidos están acomodadas hacia afuera de la hélice. Es decir, ustedes tienen una hélice que tiene esta forma y las cadenas laterales están hacia afuera. Si esta es la cadena lateral del primer aminoácido, está hacia afuera. Si esta es la del primer aminoácido, el segundo aminoácido, se fijan, las cadenas laterales van hacia afuera. La cadena lateral hacia afuera de la hélice.
cadena lateral afuera de la hélice. Entonces, ustedes tienen, si miramos por dentro de la hélice, sería un cilindro, ¿ya? Un tubo hueco. Sería así, un círculo, un tubo hueco. Y las cadenas laterales mirándose afuera de los aminoácidos. Y ahí estarían todas las cadenas laterales, las de más abajo se verían más chiquititas, ¿ya? Etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Pero todas las cadenas laterales de los aminoácidos están hacia afuera. Adentro de la alfa hélice no hay nada, es vacío, ¿ya? Vacío. ¿Por qué es vacío? Bueno, las cadenas laterales producen impedimento estérico. Ustedes ya saben que el impedimento estérico es un efecto molecular en donde hay una incomodidad, ¿ya? La incomodidad de los orbitales de la cadena lateral de al lado. Entonces, las cadenas laterales que son muy voluminosas, acá sí que tienen repercusión, porque cadenas laterales voluminosas que estén juntas, ya no se acomodan bien, se molestan. Eso se llama impedimento estérico. Entonces, hay que entender de que el impedimento estérico causa una disrupción o una desconformación de la alfa hélice. Por ejemplo, si el primer aminoácido es un glutamato y el segundo una glicina y el tercer aminoácido es una fenilalanina y el cuarto un triptófano y el quinto sería nuevamente un triptófano y el sexto aminoácido una tirosina, o sea, este segmento jamás podrá formar una alfa hélice. ¿Por qué? Porque estos aminoácidos son aminoácidos aromáticos. Son aminoácidos aromáticos. Y ustedes saben que los aminoácidos aromáticos son los aminoácidos que tienen las cadenas laterales más grandes, más voluminosas. Entonces, acomodar una fenilalanina, ¿ya? Un triptófano y después un triptófano al lado y otra tirosina al lado sería como esto. En una alfa hélice sería una alfa hélice, ¿ya? Y tenemos fenilalanina, cadena lateral gigante. Después viene un triptófano, cadena lateral más grande todavía. Después viene otro triptófano, cadena lateral gigante. Y después una tirosina, otra cadena lateral. O sea, acá las cadenas laterales estarían con un impedimento estérico enorme, ¿ya? O sea, imagínese un ejemplo. Usted se sube al bus de acercamiento de la UVM, ¿ya? Y dice, ando con suerte, me encontré un asiento desocupado, estaban los dos asientos desocupados. Ay, va, y se sube y estaba cansado porque va a tener pruebas de química orgánica. Ay, quiere dormir, estaba estudiando 5 días, no ha dormido 5 días. Y se sube al bus al lado de la ventana, va a mirar el camino y agarra la mochila y quiere dormir un ratito. Y justo se sube al lado suyo un alumno de arquitectura. Y llega con la tremenda maqueta. ¿Ah? Y las casas las tiene arriba de su cabeza. Ahí la estamos. Oh, no, olvídese, se acomodaron, ¿no? Aquí ocurre exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Sí, pues imagínense, alguien viene con un trabajo, ¿ya? Y uy, le tira toda la cuestión al lado. Uno trata de acomodarse, un colectivo. Peor, más incómodo todavía. Ya, bueno, el impedimento estérico se trata de eso, de un efecto molecular que está ocasionado por los orbitales cuando están muy cerca. Entonces, eso genera una incomodidad y los átomos de verdad que se vuelven incómodos y esto se va a separar. O sea, si tenemos la alfa hélice, olvídelo, se desconforma. Pero sucede solo cuando hay... me salí de la presentación. Solo cuando hay aminoácidos voluminosos en la estructura. ¿Vale? Que están seguidos, aminoácidos voluminosos que están seguidos en la cadena polipeptídica, en la secuencia. ¿Vale? ¿Te entiendo, no?
¿Cómo se estabiliza la alfa hélice? La alfa hélice, la interacción que estabiliza, ya vimos que la interacción que estabilizaba la estructura primaria es el puente de hidrógeno. Acá, perdón, el enlace peptídico. En la estructura primaria, ¿quién estabiliza? Es el enlace peptídico. En la estructura secundaria es el puente de hidrógeno, ¿ya? Por lo tanto, la alfa hélice se estabiliza con puente de hidrógeno y la otra estructura secundaria, que es la beta plegada, también se estabiliza con puente de hidrógeno. El nivel secundario es estabilizado por los puentes de hidrógeno. Y acá, en una alfa hélice, ¿cómo se forma el puente de hidrógeno? Se forma entre el grupo carboxilo, entre el carbonilo del primer enlace peptídico, ¿ya? Con el grupo amino del cuarto enlace peptídico. Estos son enlaces peptídicos, miren. Ahí está un enlace peptídico, ¿ya? Acá hay otro enlace peptídico. Acá hay otro enlace peptídico. Y acá hay otro enlace peptídico. ¿Se fija? Primer enlace peptídico, segundo, tercero, cuarto enlace peptídico. Recuerda que los enlaces peptídicos son amidas, perdón. Es un enlace tipo amida, y ahí está. Entonces, el grupo carbonilo, yo lo que estoy hablando ya tienen que identificarlo, el grupo carbonilo con el grupo amino de los enlaces peptídicos, de estos enlaces tipo amida, se unen formando un puente de hidrógeno. ¿Ya? Ahí se unen formando un puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es uno solo, es una interacción bastante débil. Uno lo sopla y se rompe, pero acá la cantidad hace la fuerza. Entonces, no tenemos un puente de hidrógeno, tenemos millones de puentes de hidrógeno. ¿Ya? O exageré quizás, miles. Pero si sumamos todos los puentes de hidrógeno que hay en una célula, sí tenemos millones de puentes de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, tampoco estoy exagerando la situación. Fíjense que el puente de hidrógeno en una proteína quizás puede ser, claro, bastante numeroso, en un orden de miles de puentes de hidrógeno en una proteína. Y con esa cantidad hace que la proteína sea bastante resistente. ¿Es cierto que el ADN podría dar la vuelta al mundo? Yo había escuchado una vez que existía un libro que se llama Las matemáticas locas. Nunca lo he tenido en mis manos el libro, ¿ya? He tenido referencia a ese libro. Es un libro bastante interesante y divertido que da datos así como el que está mencionando usted, Valentina. ¿Ya? Las matemáticas locas. Es bastante interesante el libro, es como para los niños y tiene datos así, pero eh, no sé si da vuelta al mundo, pero yo creo que sí, porque el dato que aparecía ahí era que el ADN, si lo estiraba, llegaba de ida y vuelta a la luna. Si tiraban el ADN, llegaba ida y vuelta a la luna. Eso es lo que escuché. Tengo que tener el libro como para ver si el dato en realidad es correcto. Claro, porque ahí también no solo dice eso, sino que muestra el argumento. ¿Ya? Dice el ADN, si lo estiramos, mide tanto y la distancia de acá a acá mide tanto y ahí le da el argumento. Eso es. Sí, eso se llama matemática porque está el cálculo hecho. ¿Ya? No es una cosa de que, ay, alguien dijo que el ADN tanto, ya. Y se va repitiendo como una cadena. Si no lo pega en su muro, tendrá 7 años de mala suerte. No se trata de eso. Aquí hay un argumento sólido que está fundado con un cálculo matemático. Oye, yo le recomiendo ese libro, se llama Las matemáticas locas. Las matemáticas locas. Ya, algo así. O matemáticas locas, no sé. Bueno, debe andar por ahí. Si tiene la oportunidad.
Se lo voy a comprar a mi hija, que siempre me anda preguntando cosas de ese estilo. Ok, entonces acá el enlace peptídico, volviendo nuevamente, es entre la unión, el puente de hidrógeno, el primer puente de hidrógeno entre el primero y el cuarto, y después el segundo sería entre el segundo y el quinto, y así sucesivamente se va corriendo, ¿ya? Pero la alfa hélice es una estructura que está estabilizada solo por puentes de hidrógeno, de esta forma, ahí. Miren los puentes de hidrógeno y se está estabilizando. ¿Ya? Como si fuese una escalera caracol que tiene unas barandas y por ahí se va estabilizando. ¿De acuerdo? ¿Se entiende?